Muy buenas noches. Ya, perdona por el ruido, acabando esta aventura ya en Tailandia, 3 países, prácticamente 16 días, 17 días más o menos por aquí, por el sureste asiático, y la verdad es que ha sido una aventura inolvidable. No solo eso, sino que además ha coincidido con el año nuevo Khmer también, y es la fiesta del agua. O sea, es muy fácil encontrarte a un montón de jóvenes por la calle pues tirándote agua, ¿no? Hoy, sin ir mucho más lejos, me han bañado 2 veces, no una, 2, de arriba abajo. Ha sido un absoluto desastre, ¿no? Íbamos en un tuk-tuk y las 2 veces me han bañado, ¿no? La verdad es que ha sido una aventura fascinante, ¿no? Se quedan muchas investigaciones en el tintero. Evidentemente hay algunas sobre las cuales pues no puedo dar demasiados datos porque están muy verdes, están inconclusas, y para decir animaladas pues vale más callarse, y cuando tenga más datos pues ya los daremos en su momento, ¿no? Y algunas están más avanzadas, de las cuales pues iremos hablando, y hombre, espero que de aquí salga algún programa también interesante que os pueda gustar. Desde luego ha sido una experiencia en el sentido de que hay una gran cantidad de paisajes completamente diferentes a lo que yo estoy habituado, y evidentemente pues bueno, también he viajado por ciertos lugares pues que también son bastante remotos, ¿no? Pero aquí lo que me ha impactado más, por decirlo de alguna manera, es ese contraste entre los grandes monumentos de Angkor Wat, por ejemplo, y los grandes palacios que hay aquí en Tailandia, y luego en cómo están ciertas calles, cómo viven ciertas personas. Sí que es cierto que aquí es muy difícil que la gente pase hambre porque hay muchos árboles frutales y es relativamente fácil pues comer cualquier cosa. Esto está bastante claro. Básicamente la comida está al alcance de la mano de muchas personas que quizás seguramente en otras circunstancias lo tendrían mucho más difícil, ¿no? Pero me ha impactado mucho la suciedad que podemos encontrar en las calles. Aquí no se puede apreciar porque estoy en una zona donde hay bastantes hoteles y la verdad es que está bastante recogido. Me he alejado un poquito del bullicio porque realmente es que si no podría haber grabado nada. Hoy además coincide con el último día de la celebración del año nuevo, os digo, una fiesta del agua, y la gente está en la calle disparándose agua, o sea que esto hubiera sido prácticamente imposible. En algunos lugares, como aquí justamente en Tailandia, pues hemos visto otra cara de la moneda, ¿no? Que es la cara del turismo sexual, ¿no? Hemos visto pues gran cantidad de personas de cierta edad acompañadas pues por personas muy jovencitas, ¿no? En fin, de todo tiene que haber en la viña del Señor, ¿no? Pero una cosa que me ha llamado mucho la atención también es que aquí no hay libertad de expresión. No solo no hay libertad de expresión, sino que además en muchos de estos países existe la condena de muerte. Es decir, por cualquier cosa te pueden enviar directamente al patíbulo. Pero fijaros, hay algo que me ha sorprendido bastante también, es que aquí no hay ovnis. Aquí nadie habla de los ovnis, nadie se plantea si hay vida o no en otros planetas, nadie se llega a plantear estas cosas porque es simple y llanamente son tabú, y uno percibe cierto miedo al hablar de ciertas cosas. Por ejemplo, en Vietnam, pues sabéis que en Vietnam, después de la reunificación, ese Vietnam del norte y ese Vietnam del sur,
a una fecha de hoy, en 2024, es muy, perdonad por el ruido, es muy difícil hablar de según qué temas, porque los coletazos del régimen aún están muy candentes y de hecho solo hay un solo partido, con lo cual siempre ganan las elecciones los mismos, ¿no? Entonces el hecho de estar, lo que os decía, ¿no? Una gran cantidad de personas aquí pues con jovencitas. Bueno, lo que os decía es que en Vietnam pues solo hay un solo partido, ¿no? Y por lo tanto si uno no es afín a ese partido, pues puede tener serios problemas. Hace poco han condenado a muerte a una mujer que creó una serie de bancos y estafó una gran cantidad de dineros, y ese banco ha tenido que ser rescatado por el Estado. Hay muchas cosas que me han sorprendido. Por ejemplo, como os decía, sí que es verdad que aquí no hay ovnis, es decir, no se habla usualmente de los ovnis. Hay ciertos temas que parece que son tabú, de los cuales pues no se puede hablar porque hay una cierta represión, hay un cierto miedo, y desde luego aquí te pueden llegar a condenar a muerte y os puedo asegurar que no les tiembla el pulso, ¿no? Pero en cambio hay una cuestión que para ellos es puramente normal, es la astrología. Consultar al astrólogo para todo, para saber en qué fecha tiene que casarse tu hija, para saber en qué fecha o tu hijo, para saber cuándo tienes que mudarte de casa, cuándo tienes que emprender un negocio. Para muchas de estas cosas lo habitual es consultar un astrólogo. Uy, pues casi me doy un castañazo aquí. En fin, hoy he podido estar en la casa de Jim Thompson, un empresario norteamericano de la seda, que también fue espía y que desapareció en Malasia bajo extrañas circunstancias. Y veréis, una cosa que me ha llamado la atención poderosamente y que desconocía totalmente sobre esta curiosa historia es que Jim Thompson también recurrió a un astrólogo. Recurrió a un astrólogo para dos cuestiones. La primera, para saber cuándo tenía que mudarse a su nueva casa en Bangkok, y la segunda, para saber a rasgos generales cómo le iba a ir su vida. La persona que se ocupó de Jim Thompson para lograr esta carta astral, lo que hizo directamente es proporcionarle por escrito esas dos cartas astrales a Jim Thompson. Esas dos cartas astrales se pueden ver en la casa de Jim Thompson. De hecho, tengo una fotografía que intentaré colgar también en este vídeo para que las podáis ver, ¿no? En la primera, ahí se le indica a Jim Thompson cuándo debe mudarse a esa casa, y él se muda en la fecha que la astróloga le dice, ¿no? Y en la segunda se le hace una advertencia a Jim Thompson sobre su vida, y se le advierte concretamente sobre el año 1967. Se le dice que en ese año tiene que tener especial cuidado y tiene que vigilar mucho, porque puede llegar a suceder algo que le ponga en extremo peligro. ¿Y sabéis qué pasó en 1967? Pues sí, que Jim Thompson desapareció ese año, en 1967. Por lo tanto, aquí tenemos un claro ejemplo de que la astrología a veces no siempre falla, y que evidentemente hay mucho charlatán, pero hay personas que no sabemos cómo ni de qué manera, pero llegan a averiguar el futuro. En fin, os mando un abrazo desde Tailandia. Espero que podamos seguir investigando
estos casos que han quedado abiertos y sobre los que hemos podido ir cerrando, pues iremos detallando muchas más cosas en futuros programas. Un abrazo y hasta pronto.